Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Comunativo, este video podcast que hace parte de los productos de investigación del Semillero de Investigación Comunativos. Hoy estoy acompañado con Sara. Sara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer acompañarles el día de hoy, en serio que es todo un honor estar aquí. Hoy me siento muy emocionada, la verdad, profesor. Bienvenida, entonces, Sara, cuéntanos por favor, para entrar en materia, quiénes nos acompañan hoy. Recuerden que este espacio del Rincón del Comunativo siempre ha buscado traer algunos referentes para nosotros de lo que es la investigación en comunicación y la formación en investigación. Entonces, cuéntanos quiénes son nuestros invitados. Por supuesto que sí, el día de hoy nos acompaña. No, yo quiero decir algo antes, y es, a veces uno se pone a pensar, ve las imágenes por todo lado. Uno ve un montón de diseño y dice, bueno, qué chévere, me llama la atención y demás, pero ¿quién iba a decir que esto se podía investigar? ¿Quién iba a pensar que esto tenía ciertos matices, ciertas características que hacen que todo sea totalmente diferente? Por ello, damas, caballeros, estudiantes, estudiantas, comunativos y comunativas, hoy nos acompañan dos grandes referentes, dos grandes investigadores. Viene siendo el profesor Forero, quien es profesional en realización de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. También estudió animación 3D en una universidad de Argentina y actualmente es director del programa de comunicación en la Universidad de La Sabana. Adelante, sí, la otra profe que nos acompaña es la profesora Paola, ¿sí? Perdón, profe, la confianza, pero se trata de hacerlo de esta manera. Ella es doctora, ¿sí? Tiene ya sus estudios de doctorados, actualmente también acompaña junto al profe Andrés un espacio de formación e investigación relacionado con Semillero, y ellos dos han venido adelantando una serie de investigaciones alrededor de temáticas que a veces parecieran muy distintas, ¿no? ¿Cierto? Y sobre todo si vemos la comunicación de otros escenarios que tienen que ver con este tema de la interacción, de los videojuegos, de lo crossmedia, lo transmedia, si se quiere llevar de esa manera. Entonces yo creo que es importante comenzar con esas preguntas para ellos y de manera específica conocer un poquito más de eso. Bienvenidos, profesores. Por supuesto, para comenzar me gustaría preguntarle a la doctora ¿cómo ha evolucionado la animación como medio de comunicación virtual en los últimos años? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación, por tenernos acá. Me puedes decir Paola, tranquila. Sí, ese título de doctora todavía no me acostumbré. Los medios, bueno, la evolución de los medios ha permitido que hoy podamos tener una mayor o una amplia mirada frente a la creación de contenidos. La diversificación de tecnología, el desarrollo en diferentes entornos hace que hoy podamos permitirnos ampliar el espectro de lo que es la creación, no solo desde la mirada cercana a los ejes del arte, del diseño, del audiovisual y demás, sino llevarlo a un espacio mucho más abierto. Es decir, cuando nosotros concebimos la creación, ya no lo vemos como algo que está solo cercano a aquellos que estudiaron estas áreas o hacen parte de estas áreas, sino a todos aquellos que están interesados por esas áreas. Hoy es tan sencillo aprender cosas por medio de las nuevas tecnologías de internet y demás, que lleva a las personas, que todo aquel que esté interesado y les guste los ejes del arte, el diseño, la animación, puedan introducirse a estos campos y ya no sea solo algo propio de un eje central o de un grupo específico. Y eso lo hace más global, y eso lo hace más participativo, y eso lo hace más amplio. Hoy en día, cuando entramos a redes sociales, vemos una cantidad de contenidos realizados por personas que nunca estudiaron estas áreas, sino que están interesadas en esas áreas y que llegan a ser muy interesantes porque también nos dan una mirada desde la creación más, desde ese interés de crear, y permite como que se den una amplia gama de contenidos que no están cerrados a la academia, por así decirlo.
pero hablando específicamente como en ejes de la animación, la tecnología ha hecho parte como de esa evolución. Y ya hoy se habla de diferentes entornos donde se puede hablar de animación y en la creación de animación. Por ejemplo, no se habla solo del audiovisual en animación, sino ya uno ve comerciales, uno ve publicidad, uno ve, no sé, cosas, entornos interactivos, se ve en galerías de arte, se ve en muchos lugares donde antes era un poquito más cerrado la creación de animación, pero el abrirse a diferentes entornos permite que uno lleve la animación ya no solo a la creación audiovisual, sino a diferentes contextos de marketing y demás, como les he mencionado. Vale, profe, qué interesante todo este tema y sobre todo eso que usted menciona de la animación, como cada vez podría, no sé, usted me corregirá, reemplazar esos actores humanos, esa usabilidad tal vez del protagonista humano o no. Uy. De hecho, ayer estábamos viendo un comercial que nos compartió un compañero de Toys R Us en animación y es horrible, hecho con inteligencia artificial, la verdad es terrible, es muy malo. Y ahí es cuando uno dice, estamos bien, todavía podemos producir como seres humanos, porque la inteligencia artificial hace que todo sea tan mecánico y tan hecho de una manera tan artificial, como así se dice, que todo tiene como una misma línea y no hay un pensar creativo detrás de qué es lo que hace que seamos humanos, que seamos diferentes, que tengamos una mirada frente, y yo creo que eso nunca lo va a reemplazar una máquina. Y yo creo que es importante ahorita empezar a valorar mucho más ese proceso artístico y ese proceso del ser humano y del error del ser humano. El buscar la perfección hace que ya no apele al ser humano, que ya no sea atractivo al ser humano. Cuando se ve todo tan repetitivo y tan hecho de una manera casi que perfecta, que hace que ya no sea humano y ya uno entiende que eso no es hecho por seres humanos. Y ahí tenemos mucha cabida, mucho, o sea, el trazo, la pincelada, los materiales, el error, el hacer cosas que no puede hacer la máquina hace que seamos diferentes a lo que se produce por las máquinas, y yo creo que ahí nunca va a competir una inteligencia con el ser humano. Yo creo que nunca va a llegar al nivel de creación. Ahorita que estábamos como planteando nuevos escenarios para la facultad, veíamos la importancia de retornar a las artes, de retornar a lo plástico, de retornar a lo que nos hace diferentes a una máquina, que es lo creativo, que es el pensamiento crítico, que es la búsqueda de la plasticidad, y no dejarnos llevar por lo que las máquinas pueden llegar a hacer, porque terminamos haciendo y repitiendo los mismos como canons de otras industrias que no son propias de nosotros como, digamos, como latinos, sino empezamos a replicar cánones de otros lugares, de Estados Unidos. La hegemonía empieza como a marcarse mucho más en un contexto, pero no nos hace... ahí es cuando hay que mirar qué es lo que nos hace diferentes y qué podemos marcar como diferenciador para hacer cosas que realmente valgan la pena. Y cuando vemos comerciales como estos que son horribles, uno dice, o está muy mal la empresa para poder abordar eso, o quieren, como no sé, de pronto explorar esta herramienta para ver qué potencial puede llegar a tener, pero no se da cuenta que falta mucho para alcanzar el ojo de un buen productor, de un buen realizador para la creación. Y uno dice, esto todavía no me da miedo porque no llega a un nivel que uno me está reemplazando, ¿no? O sea, por favor. Doctor Forero, profesor Forero, nosotros... Gracias. Sí. A veces. Nosotros también queremos conocer su perspectiva. ¿Qué piensa usted sobre el impacto de los videojuegos en la cultura del entretenimiento? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación al profe John y
en general a su grupo, a su semillero. Realmente el tema con los videojuegos es un tema curioso porque cuando surgen y explotan por allá en los 80s y 90s, hay una cosa que pasa, y es que las consolas, en la medida en la que son fáciles de utilizar, digamos, están al alcance de mucha gente que está interesada en ellos. Entonces, cuando uno piensa en las primeras consolas como el Atari, pues era una palanca y un botón, y era un fenómeno popular en la medida en que era muy fácil jugar y era entretenido y era muy fácil de comprender. Pero el avance de los mismos videojuegos en las mecánicas y en las gráficas lo fue volviendo un fenómeno de nichos, y pasó que durante algunos años, así finales de los 90, principios de los 2000, parecía que el asunto de los videojuegos era un asunto de poca gente, vamos a decirlo, sí, unos geeks, unos gamers, el prejuicio pues de vámonos a cómo lo representan incluso en la cultura norteamericana, en series como Los Simpsons, ¿no? Entonces el gordo allá sentado en un sótano, sí, lleno de Doritos en los dedos, jugando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana el otro día. Y esa idea del gamer hardcore se cayó cuando comenzaron a aparecer otra vez juegos que dijeron jugar es para todo el mundo. Entonces estamos hablando, yo qué sé, la Wii. La Nintendo Wii otra vez era una consola fácil, entonces era accesible, y otra vez es un boom. Y los juegos casuales, entonces cuando los videojuegos comienzan a volver a aparecer en las redes sociales, y entonces la gente se engancha a estos Farmville y a estas lógicas de microtransacciones, y después aparecen los celulares también con mucha potencia, los jueguitos casuales, y la gente se pega unas enganchadas brutales a Candy Crush y yo no sé qué. Otra vez es una cosa hipermasiva, y entonces ya no hablamos de los gamers hardcore como unas personas por allá extrañas, unos seres alejados de la sociedad, asociales y demás, sino que es la mayoría de la gente los que jugamos, porque jugar es natural, jugar es parte de la naturaleza humana, solo que los videojuegos son una faceta del juego. Y entonces cuando aparecen este tipo de cosas, incluso cuando comienzo a estudiar algunos autores que hablan de estos fenómenos de los juegos casuales, me doy cuenta de cosas muy simpáticas, que a pesar de que yo adoro mucho jugar y me siento, pues digamos, siento mucho placer en el hecho de jugar, no le podía dedicar tantas horas, por ejemplo, como le dedicaba a mi papá, que mi papá es una persona ya grande, 70 y pico años, pero todos los días de su vida, desde hace más o menos unos 30 años, juega por lo menos 2 horas de solitario y carta blanca. Y yo decía, en términos de ocupación del tiempo y de horas jugadas, mi papá es más gamer que yo en este momento, pero él no se consideraría jamás en la vida gamer. Y si yo le dijera, seguramente diría, no soy eso, es usted que gasta una plata y bueno. Pero entonces, claro, hoy que el fenómeno está mucho más comprendido, y que todas estas matices que he dado rápidamente, como de las nuevas generaciones de consolas que son más amigables, más familiares, los juegos casuales en los celulares, los juegos en internet, entra también la dinámica del eSports. Entonces, lo raro ahora es decir, yo no juego nada, o yo estoy ajeno absolutamente a cualquier tipo de dinámica de juego. Los videojuegos realmente son el rey, y entonces en cuanto a fenómeno cultural, uno tiene que dejar de pensar un poquito que eso es una cosa por allá rara, de gente que se reúne por allá en Unilagua a comprar computadores de alta gama y nada más tiene que ver con ellos, o los que ven los streaming de ellos, sino que tiene que ver con todos los que en la sala de espera de la cita de la EPS estamos jugando a que el pajarito no se caiga oprimiendo una y otra vez un botoncito, o que nos da las 3 de la mañana enganchados poniendo 3 dulces en línea. Y ahí es donde uno dice, oh, esto es poderoso, esto es una cosa importante, y esto es una cosa que seguramente llegó para quedarse, y
para interactuar de una manera también relevante con los otros contenidos, con los otros medios, con las otras formas de consumo cultural. Y entonces ahí es cuando uno dice, apenas estamos en el nacimiento de la relación entre videojuegos y cine, porque, pues digamos, lo más obvio que podía pasar es que las historias de uno alimentaran el otro, entonces que saliera el juego de Harry Potter, pero que después también saliera la serie de Last of Us. Y uno dice, pues esa relación es muy sencilla y ese puente es muy sencillo de entender que se iba a atender. Pero lo interesante es comenzar a pensar en que las posibilidades de la interactividad van a cambiar la manera en la que nos acerquemos de aquí en más, seguramente a las narrativas. Y esto quiere decir que en algunos casos los límites que hoy son muy claros ya comiencen a dejar de ser tan claros y seguramente estemos asistiendo cada vez más a contenidos narrativos que uno pues puede que esté viendo en el Xbox, en la PlayStation, lo que sea, pero realmente parece más una película en cantidad de narración que un videojuego, o estaremos asistiendo a salas en donde la interacción yo creo que va a comenzar a ser algo que se va a comenzar a explorar. Ok, pero profe, es una cosa gigante. ¿Usted en qué momento dijo o pensó, en qué momento esto se puede investigar? ¿Cómo puedo hallar esta relación entre algo que vienen siendo los videojuegos? Porque como usted bien dice, es algo que todo el mundo hace, ya sea para esperar, para ir al baño. Hay gente que juega todo el tiempo, pero entonces uno cuando dice esto se puede investigar, ¿qué se le puede sacar a los videojuegos? Una investigación, porque la verdad al principio yo no lo comprendía muy bien y puede que haya gente que también tenga esa duda. ¿Cómo se investiga un videojuego? No, pues ojalá hubiera sido yo el que dijo esto se puede investigar. Sí. Viene de una tradición que comienza muy fuerte en países del norte de Europa, digamos que los suecos, los noruegos, los finlandeses comienzan desde hace ya 2 o 3 décadas a tomarse muy seriamente en la academia el tema del juego como fenómeno cultural por un lado, y por otro lado el juego en sí mismo como objeto de estudio, y ahí comienzan los estudios de ludología o los game studies, a decir juego y su evolución en videojuego, por todos los aspectos que acabo de mencionar, tienen un peso en la cultura importante, en la industria importante, y seguramente pues le cabe estudio a cómo nos aproximamos a ellos desde su diseño. Entonces el game design le cabe estudio desde cómo incorporamos elementos de forma particular a las narrativas que son interactivas, le cabe estudio en cuanto al impacto que tienen en la cultura, entonces eso ya tiene que ver más con una rama más social, y después pues para los que también nos gusta crear, pues en la academia si hay algo entretenido, que yo sé que ahorita vamos a hablar de eso, es producir de una manera paralela a las lógicas como produce la industria, que es como con otras preguntas o con otras intenciones de experimentación, y entonces claro, podemos hacer también desde la academia preguntas de producción de videojuegos en donde la respuesta esté dada a partir del proceso de la creación o del producto mismo, de la obra misma. Entonces matices y vertientes las que quieran, y pues como videojugador, como animador, como cinéfilo, como consumidor empedernido de cualquier cantidad de contenidos culturales, pues para mí parte interesante de lo que tienes ser un académico en estas áreas está en eso, en ponerle un poquito de mirada crítica y después divertirme con lo que hago. Chévere, profe, qué chévere. Mira que todo eso que vienes diciendo me hace recordar lo que ocurrió hace un par de meses aquí en la universidad. Aquí la cuña para invitarlos y comprometerlos en vivo y en directo. Se generó, o más bien se desarrolló, el 8º Encuentro Internacional de Investigación en Comunicación, ¿sí? Uno de los conferencistas principales hablaba de lo que ocurrió en la pandemia y cómo Monopoly, un juego de mesa, se disparó en ventas a raíz de estamos en la casa sin hacer o no nada, pero pues sí aquí con mucho tiempo libre de cierta manera, y eso atado a la academia que usted menciona y que sé que de cierta manera comparten con la profe Paola al ser líderes de un semillero.
me permite a mí preguntar este tema de la práctica, ¿no? ¿Qué es eso de la práctica, la investigación en práctica y qué tiene de diferencia frente a otras metodologías de investigación? Entendiendo que pues quienes ustedes de pronto intervienen o más bien lideran son estudiantes más o menos nativos digitales que están pues como muy adeptos a este tipo de plataformas. No sé quién de los dos me quiera Si quieres arranca. responder. Dale. Bueno, para mí la práctica siempre ha sido relevante en mis procesos porque, bueno, soy diseñadora y además soy artista digital. Y el hacer hace parte de la construcción. Bueno, cuando trabajamos en un semillero, obviamente hay que hacerse preguntas, hay un proceso, pero ¿por qué no hacerse preguntas que tengan un proceso creativo? Que se puedan resolver a partir del hacer. Y que desde el hacer podamos resolver esa pregunta o plantearnos nuevas preguntas o decir no, esa pregunta no tiene respuesta o esa no era la pregunta coherente frente a lo que estamos explorando actualmente. Y yo creo que la práctica hace que uno genere no solo productos, sino nuevas preguntas frente a ese proceso de construcción y de creatividad. Con el semillero hemos trabajado, bueno, yo hasta ahorita estoy en el semillero, Andrés ya lleva más tiempo en el semillero, esta es la primera edición en la que yo he estado en el semillero, y ha sido eso, como traemos esta propuesta para que trabajemos con unos estudiantes, abrimos convocatoria, y la idea es explorar a partir de la práctica, del hacer, del crear. E intentar dar respuesta a alguna inquietud que planteemos al inicio y que los estudiantes empiecen a profundizar y a interiorizar para empezar a sacar resultados a partir de eso. Y la práctica desde mi como experiencia, yo he trabajado en varios proyectos que son de producción, en animación, en temas de conflicto armado, como la animación es una herramienta para narrar historias y testimonios del conflicto armado, es una herramienta muy poderosa y como la animación por sí mismo es una técnica que es relativamente sencilla en sus bases y que se pueden transmitir a personas que quieren contar historias y que pueden ser esa herramienta para yo poder contar mi historia que puede ser difícil de contar de otra manera. Entonces, cuando uno llega a la práctica, uno se da cuenta, el hacer construye mucho porque se dan respuestas desde lo que estoy construyendo, no desde la teoría. Uno puede entender muy bien lo que dice alguien con relación a la construcción, no sé, de una animación o de un videojuego y que se ha teorizado, pero en el hacer uno se encuentra con un universo de cosas que son manejos de tiempo, de procesos de creativos, de investigación, de realmente cómo se hace eso que se está planteando en teoría, cómo se lleva a la práctica. Y eso es súper enriquecedor, sobre todo en un área donde la creación es relevante. Claro, profe, mira que está muy ligado, aquí pensando, lo repito, a lo que el modelo educativo de esta universidad, de la Universidad Cooperativa, tiene que ver con esos tres efectos, digámoslo así, el saber, el hacer y el ser como tal, ¿no? Y sí sucede todo el tiempo en las experiencias incluso de aula, no propiamente de investigación, unos ejercicios de aula donde al estudiante se le imparte un tema, pero a la hora de que lo lleven a la realidad es donde a veces dicen no me quedó tan claro ese tema o me encontré otra forma, otra ruta, es bastante interesante. A partir de eso, profe Andrés, ¿tú qué me dirías a mí? Tal vez de cómo ese hacer ya lo comienzan a alinear, valga la redundancia, con las líneas de investigación que tienen en el programa, con los productos, y más cuando estamos permeados por un sistema de investigación que a veces solo premia el artículo, ¿cierto? Y esos otros productos que hacen parte de hacer cosas, pues de pronto no tienen tan primer plano. No sé qué pienses de eso, profe. No, pues parte de eso es la discusión grande que tenemos los profesores, los investigadores, que como lo decía Paula, tenemos esos intereses en la praxis o que consideramos que la praxis hace parte de lo que hacemos y no se puede separar. Y afortunadamente yo creo que ya se está mandando a recoger bastante esa visión del profe investigador separado del hacer, porque incluso cuando uno hablaba generalmente con los estudiantes y los quería aproximar a procesos de investigación o de semilleros, algunas respuestas que recibía justamente de la visión que tenían los estudiantes de la investigación era no, pero es que a mí sí me gusta hacer, profe, o sea, como
como si la investigación también estuviera en un lugar como metafísico allá, como separado del mundo, y no tuviera también todo que ver con el hacer, o como si la teoría no hiciera sentido gracias también a la práctica y no planteara cuestionamientos a la práctica, y la práctica devolviera otra vez luz a la teoría. Entonces esa división, que yo creo que en algunos campos sobre todo no tenía mucho sentido como en el nuestro, afortunadamente se ha ido zanjando y se ha ido disolviendo, gracias a que pues efectivamente ha pasado bastante por allí en términos de definiciones que lastimosamente, como tú lo mencionas, tienen a veces que venir de una institucionalidad para que las universidades acaben de apostar por ello. Vamos a decirlo así, hace relativamente poco en Colombia, vamos a decir 10 años, decir yo quiero dedicarme a la investigación basada en la práctica o a la investigación creación, específicamente como es el término que adoptamos acá en Colombia, era quijotesco, y era quijotesco en la medida en que por un lado podía causar como mediana sorpresa de algunos colegas que decían ¿para qué? Y por otro lado podía causar problemas en términos de justificar el rol que uno estaba cumpliendo dentro de la academia, siendo que no estaba produciendo básicamente lo que le estaban pidiendo, que era una producción científica en términos, como tú lo dices, de artículos o de escritos. Es simpático porque cuando uno ve esta discusión en las artes, es que tiene como todos estos matices y tiene toda esta separación tan fuerte como de, pero ¿por qué? Pero la obra, pero eso sí será investigar, eso no será investigar. Y cuando uno lo ve en términos de investigación basada en la práctica y habla de otros campos que son 100% prácticos, como la ingeniería, como la cirugía, ellos no tenían esas dicotomías ni se preguntaban, ¿será que un ingeniero civil debe producir algo físico y untarse las manos para decir que está investigando? Y yo creo que cualquiera se volteaba y le decía, pero obvio, ¿será que un cirujano se tiene que calzar los guantes y entrar a quirófano? ¿Y cuándo ha habido un médico que deje su praxis así esté en la academia? Jamás. No la dejan. Pero en otros campos parecía que era muy extraño. Pero si eres académico, deja la praxis. No. Entonces, claro, justamente al interés de los estudiantes, pues yo quiero hacer, perfecto, yo también. Estamos hechos de lo mismo. Al final nos parecemos mucho. Tenemos impulso creativo, tenemos ganas de seguir preguntándonos por cosas, tenemos un lugar privilegiado, como lo decía ahorita, que nos permite, sin unas lógicas de mercado, sin una presión de mercado, sin un cliente que le está diciendo a uno es para mañana, si de pronto en algunos casos devolver necesariamente una retribución económica en términos de ganancias, sino de pronto en términos de una respuesta a un proceso. Y entonces, claro, ese lugar es privilegiado, pero también ese lugar lo necesita la industria. Gracias a que yo no tenía afán de generar dinero de regreso para los inversionistas de esta producción, sino que era una producción pequeñita que se preguntaba si de pronto el proceso se puede hacer de esta u otra manera, llegué a un paper en donde reflexiono al respecto de cómo podemos crear una nueva manera de producir alternativa. Y uno dice, bueno, es un rol que estamos cumpliendo sin duda. Y la obra misma pues tiene sentido social, entonces cumple un papel en la sociedad, y entonces mal haríamos en también dejarla al lado de nuestras preguntas de investigación y dentro de nuestra visión científica. O sea, nos hemos pasado años analizando las obras que construyen las personas que están afuera de la academia. ¿Por qué no va a tener sentido también preguntarnos nosotros a partir de la misma obra un montón de cosas y acompañar una obra desde su génesis hasta su exhibición con el público? Interesantísimo, profe. Y la realidad, ¿no? La total realidad. ¿Qué opinas, Sara, del tema? Pues yo opino que la industria, el entretenimiento ha hecho que la animación y demás solamente se vea con este fin,
y no está bien, porque como muchísimas veces ustedes han dicho y la sociedad y los investigadores se han dicho, la animación está presente en todo lado, muchísima gente la entiende de diferentes formas y yo quiero saber, Paola, cómo la animación, como todo este tema de diseño, puede abarcar temas sociales como lo es algo tan importante como el conflicto armado en Colombia. Bueno, tocaron un tema que me apasiona, que me encanta, y yo creo que es algo... La animación tiene muchísimo potencial más allá de su técnica, y el proceso en sí mismo es algo que hace poco, de hecho, esta semana hemos estado trabajando para entregar un artículo y con Andrés sobre un proyecto en el que tuve la posibilidad de trabajar que se llama Mi Historia, dirigida por Matthew Scherz, que es un investigador de Inglaterra. Él lleva aquí mucho tiempo y ha investigado sobre el tema de conflicto armado desde diferentes ejes, desde el periodismo hasta ahorita se involucró mucho con el tema de reclutamiento en jóvenes, y el hecho muchos pues se ha ganado varias convocatorias de investigación para trabajar este tema, y yo lo he apoyado mucho desde el área de animación. ¿Por qué? Porque la animación es una técnica que si uno le pasa esas herramientas a alguien y te enseño cómo animar desde cortar papel y hacer stop motion o desde, no sé, hacer fotografía y hacer un collage y empezar a animar elementos de una manera muy sencilla, y tú le das esas herramientas a alguien que necesita o quiere contar su historia, es un privilegio para ellos, como primero aprender a la herramienta, pero también como nadie más está contando mi historia porque es mía y yo la quiero contar con los matices y con lo importante que es para mí contar. En Colombia el reclutamiento de niños es gigantesco, hay un número impresionante de reclutamiento, y ahorita con el cierre de los informes de la Comisión de la Verdad se registraron muchos testimonios de jóvenes que hablan de sus experiencias. Parte de eso ha sido ese apoyo a cómo ellos pueden contar sus historias desde la animación. Y en el paper que estamos terminando con Andrés, que estamos enviando, habla sobre ese proceso de cómo unos estudiantes de la Javeriana apoyaron ese proceso creativo, algunos creando y otros enseñando esas herramientas para que ellos cuenten. Y la búsqueda no es algo mediático, es algo personal, es algo como contar mi historia de vida para que quede en unos documentos que son importantes, que son los testimonios de jóvenes, de muchos jóvenes que han hecho parte de este conflicto y que nunca han sido escuchados. De hecho, varios de sus testimonios era la primera vez que ellos contaban esas historias, ni siquiera a sus papás, ni siquiera a una persona cercana, porque son temas que son difíciles para ellos y también para otros escucharlos. Y eso tiene el potencial de la animación y otras herramientas. Hemos explorado temas como cómics, que también es una muy buena técnica para contar historias. El cómic también puede contar estas narrativas y ayudar o utilizar otras herramientas de narrativa para plantear situaciones. Entonces, yo creo que el eje de las artes, de lo audiovisual, de lo creativo, permite eso, una exploración no solo de las técnicas y las herramientas, sino cómo se convierten en ese eje articulador y ese puente para contar y narrar y generar discusiones también, porque al final todas estas animaciones sirvieron, que salieron 24 animaciones, como herramientas para llevarlos a otros lugares, a escuelas, y hablar sobre el reclutamiento de una manera abierta, como esto es lo que pasa, cómo podemos discutir estas situaciones que ocurren en nuestro país, qué es el reclutamiento, y poner en la mesa unas situaciones a partir de unos resultados de unas vidas, y ya no quedan como testimonios, sino como una herramienta para discutir temas que son complejos. El impacto social del que hablas es importante que lo tengamos pues presente, no solamente en estas poblaciones vulnerables que sí hacen parte muy esencial y
el conocer su historia, el conocer qué les pasó y de contarlo de una manera totalmente diferente, que sea como, siento que la animación en parte y también los cómics hacen que todas estas historias sean un poco más amables de contar para ellos, que ellos las cuenten de una forma como más liberadora. Yo lo veo más que todo así. Y yo también quiero saber, para el profesor, perdón, es que yo ya lo veo, yo ya lo proyecto. Sí, Gracias. sí, gracias. Yo también lo proyecto. Yo lo sé. veo allá, pero... No, igual no, el doctor Forero es mi papá, que es abogado. Profesor, yo quiero saber cómo este impacto social puede ser accesible para las personas con discapacidades. ¿Qué tal estos entornos, estas experiencias pueden ser accesibles para estas personas? Porque siento que a veces se dejan de lado a las personas con discapacidad, o también quiero saber, sí, cómo se pueden abarcar. Pues vamos a decir que la idea también que hay detrás de avanzar o la evolución tecnológica que hemos vivido en las últimas 3 décadas tienen un claro objetivo, o si no es un objetivo, por lo menos una consecuencia, y es la democratización. Entonces la posibilidad de que más personas tengan en sus manos una herramienta tan poderosa como lo puede llegar a ser una tablet o un smartphone, y que a partir de ella pueda producir básicamente algo que necesita tantos aparatos como lo que tenemos aquí rodeado: hacer un podcast, tomar fotos, hacer video, editarlos, limpiarlos, montarlos y alimentar sus redes desde allí. Pues habla del poder tan grande que hay justamente en esa evolución tecnológica de cara a ser mucho más accesible. Y claro, efectivamente lo táctil, el avance del diseño de interfaz, uno de los lineamientos pues del diseño obviamente básico, que es lo intuitivo, ha avanzado. Efectivamente, cuando uno agarra cualquiera de las cámaras con las que yo aprendí hace 20 y pico de años, lo engorroso, lo pesado, la cantidad de botones, lo contraintuitivo que eran las herramientas frente a lo sencillo que es hoy, pues habla de esto. Y claro, muchas veces uno, cuando aprendió de cierta manera, la primera reacción que tiene con este tipo de avances es como: no, a mí me costó que le cueste a la gente. O sea, yo incluso tuve que aprender animación 3D en un momento en donde todavía no habían explotado las plataformas de la web 2.0, entonces pues no había YouTube, con lo cual no había tanto tutorial, con lo cual me tocaba comprar libros de editoriales gringas muy caras, que al término de 1 año y medio pues ya estaban desactualizados porque ya no era la misma versión. Y entonces, claro, cuando uno aprendió de cierta manera, uno dice: pero ¿por qué ahora tan fácil? ¿Y cómo así que ahora pueden hacer captura de movimiento con el celular? ¿Y cómo así que pueden modelar escaneando con un movimiento? Si modelar es difícil y la topología es dura, y a mí me costó y que les cueste, ¿no? Que va, o sea, quiere llamarse animador, sufra. Y la verdad, después de que uno va, se calma, se toma una aromática y lo piensa, pues no, el tema no es grave, y el tema es democratizar las herramientas, y el tema es hacer que cada vez más gente con menos recursos acceda a la expresión y a la expresión artística. Entonces, claro, ahorita que Paola lo decía con la IA, nada de malo tiene que una persona, o sea, el otro día me lo decía un amigo que también es investigador, pero pues él está en otra área totalmente distinta, él está en la economía. Y pues él tiene gustos muy parecidos a mí, digamos, en cuanto a los videojuegos, a las series de animación, a las películas, digamos que nos conocemos desde muy pequeños, pero él es negado. Entonces, pues, ya la vida no le dio talento, a duras penas escribe, sí, sus manos en alguna medida son apéndices, pero él funciona es con su cerebro. Y cuando entonces estábamos hablando de IA generativa con él, me decía: yo estoy enloquecido, Andrés, o sea, he comenzado a hacer diseños para mis cosas, o sea, para mis papers, para mi semillero, nos diseñamos un logo y lo hice yo con IA, y yo me sentía el tipo más orgulloso del mundo porque yo en la vida había hecho algo bonito.
y no se imagina el orgullo que me dio al menos participar de la creación de algo que se vio bonito al final, porque era una capacidad que yo no poseo. Y yo decía, chévere, interesante. Claro, ahora, para algunas personas simplemente será el poder lograr un producto, para otras no tiene sentido si no hay un proceso. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y tú? ¿Y la IA? Y yo no sé qué. Y yo digo, chévere que existe, y en algunas cosas lo utilizaré, seguramente para cosas de trabajo que me da mucha pereza hacer. Pero cuando yo hablo de un proceso personal, yo necesito proceso. Yo necesito juntarme, yo necesito bocetear, yo necesito, porque yo disfruto el proceso y en el proceso aprendo. Y si a mí me cortan el proceso de la producción, pues no tengo nada. Pero por lo demás, el hecho de que otra gente que incluso en términos de discapacidad no tiene la posibilidad de dibujar, puede hacerlo a través de un dibujante digital que puede operar bajo las órdenes de esta persona, es delirante y es increíble. Y entonces esos son lados del desarrollo tecnológico y de la evolución tecnológica y de la evolución de estas ideas generativas que uno dice, increíble que esté sucediendo, y qué bueno que suceda también por ese lado, que esté a las manos de todos, ¿sí? Ya que la gente lo quiera hacer, pues ahí veremos. Sí, cada quien verá, ¿sí? Las cámaras en los celulares están a merced de todo el mundo. Es lo que siempre decimos, no, todo el mundo se va a volver productor. Vamos a ver a las cifras, qué porcentaje de gente produce en las redes y qué porcentaje es espectador. Y realmente los productores, los creadores son todavía una inmensa minoría, así sean una masa. La mayoría de la gente quiere ver, porque no tiene impulso creativo, pero si lo quisiera hacer, por lo menos ya hay una herramienta con la que lo pueda hacer, o unas herramientas. Profe Paola, profe Andrés, qué chévere escuchar esas temáticas que a ustedes les llaman la atención y verlas convertidas en escenarios de investigación, ¿no? Ahora vamos a hablar de manera muy precisa de su semillero, ¿sí? Y yo acá les tengo que confesar algo, y es que cada vez que alguien viene aquí, y sobre todo me refiero a profesores, investigadores, a este espacio, a este podcast llamado El Rincón del Comunativo, una de mis estrategias es comenzar a aprender de ellos. Yo llevo, o voy a cumplir ahorita en octubre, 2 años liderando un semillero de investigación. Mi primera chamba, dicen en redes sociales a veces, y sí he comenzado como a hacer ese benchmarking de qué están haciendo los demás y por dónde puedo ir. Hoy estamos hablando de un semillero de investigación de la Universidad de La Sabana, llamado Sigla. Ahí la primera curiosidad, ¿Sigla es una sigla o...? Sigla es una sigla. ¿Qué significa, profe? Lo que pasa es que un compañero que ya no trabaja en la universidad, que fue uno de los fundadores, él sí, porque ni Paula ni yo lo fundamos, del semillero, estaba obsesionado con las siglas, y el tipo es muy creativo, Carlos Reyes, y justamente como juego de palabras llegó a Semillero Interdisciplinario de Guión y Laboratorio Audiovisual, que resume bastante lo que hacemos. Realmente somos eso, somos un laboratorio, declaramos que partimos no solamente al guión, sino desde el guión, es decir, de guión y laboratorio audiovisual es que nos interesa la génesis de las ideas. Le gastamos bastante tiempo, de hecho, a eso, a procesos de ideación, de lluvia de ideas, de prototipado. De hecho, parte del nacimiento de Sigla está de la mano de un proyecto de investigación que en su momento lideró la profe Ana Pérez, que tenía que ver justamente con cómo mirar a otras áreas de la creatividad como el diseño, justamente para adoptar lógicas de design thinking o de diseño centrado en el usuario para la creación audiovisual, y de ahí se quedaron muchas cosas pegadas en el semillero. Pero sí, el Sigla es ante todo un laboratorio de creación. Qué chévere, profe. Sé que el semillero tiene ya bastante trayectoria, 2024 cumple 10 años o cumpliría 10 años, ¿verdad? Ha sido liderado por distintos profesores investigadores. La profe Paola hace un momento reconoció que este es su primer como periodo ahí en el semillero, y pues en ese sentido haría la pregunta para el profe Andrés, que sobre el papel tendría más tiempo allí. De todos esos proyectos de investigación abordados por los estudiantes ya terminados, ¿cuál es ese que usted podría
no calificar, pero sí recordar como significativo frente al impacto social, frente a lo que pudieron hacer beneficiando a alguna comunidad desde esa práctica que caracteriza el semillero? Voy a responder desde uno que sobre los datos efectivamente puede llegar a ser lo más relevante que ha hecho el semillero, y otro que a nivel personal, por lo que significó para mí y para el grupo de estudiantes que me acompañó, pues fue significativo de cara a una comunidad. Entonces el primero es una serie que se llama Form Factor. Form Factor es una serie de 4 temporadas creada para Instagram. Cuando arrancamos a pensar en la posibilidad de hacer una serie para Instagram, incluso Instagram estaba recién en esa transición de ser una red social de solo imágenes y de solo fotografías a comenzar a alojar en las historias 1 minuto de video, porque antes estaba restringido a 1 minuto de video. Y entonces grandes referentes de la investigación de nuestro campo, como Lev Manovich, ya estaban abordando el tema de la estética particular que tenían ciertas redes, particularmente Instagram, y sacó un texto que para nosotros fue definitivo en ese momento, que era el texto de Instagramismo y la definición del Instagramismo como un fenómeno y como una estética. Entonces Form Factor, que si ustedes lo quieren lo pueden buscar, sigue pues ahí colgado y tuvo mucha repercusión porque pues digamos en volumen es lo más grande que se ha hecho en el siglo. Fueron muchas temporadas, muchos filminutos, muchos estudiantes pasaron por la producción de esos filminutos, varios de esos filminutos pues ya digamos por su cuenta como productos o contenidos separados participaron en gran cantidad de festivales de filminutos y les fue muy bien. El producto mismo también tuvo repercusión académica en que se presentó en congresos, e incluso los semilleristas mismos eran los que iban y presentaban qué implicaba producir para filminutos. Entonces hay un paper muy bonito que es una tesis de una semillerista que es la poética del filminuto y es un análisis a qué es lo que implica narrar en micrometrajes. Y después hay otras cosas muy interesantes sobre distribución de series en redes sociales, que es otra tesis de otro semillerista en su momento, y entonces salieron muchas cosas de ese Form Factor, y el Form Factor incluso dentro del programa de comunicación audiovisual se convirtió en una suerte de gancho para nuevos estudiantes que nos seguían en las redes, que veían lo que estábamos haciendo. Entonces fue la manera de visibilizar más efectiva que tuvo el semillero. O sea, todo el mundo de alguna manera sabía en que estábamos en producción porque veía los estrenos de Form Factor y decía, yo quiero. Entonces como que enganchábamos mucho. Por otro lado, en 2019 yo participé en una convocatoria que se llama 100K, que organiza una organización de Estados Unidos que se llama Partners of the America, que invita a hacer un intercambio con una universidad norteamericana. A mí me presentaron una investigadora de la Universidad de Purdue que trabajaba temas de cambio climático y caficultura, y me dijeron, Andrés, la convocatoria es para, en ese momento era gobierno de Duque, entonces todo era economía naranja, para industrias creativas. Fíjate cómo llegas con ella a algo que termina en un producto de industrias creativas. Me senté con ella y hicimos un buen match. Ella también es comunicadora, pero solo trabajaba temas de comunicación de agricultura, era su fuerte, y de clima. Y terminamos haciendo una serie de transmedia muy bonita con caficultores en Colombia entre el 2019 y el 2020 que se llama Desarraigo Café. También está el sitio ahí para que vean la serie transmedia. Tiene unos documentales, tiene unos clips de video que son un poquito más, digamos, de evocación o poéticos. Tiene datos, tiene investigación sobre la caficultura en el contexto del cambio climático, y digamos que para ese grupo de chicos que hizo parte del intercambio, el haber trabajado con investigadores también de otras latitudes que estaban interesados en temas tan nuestros como qué va a pasar con el café en el contexto del cambio climático, el salirse un poquito de esa zona que tiene a veces el audiovisual
que no le pasa tanto al comunicador social, porque el comunicador social en su deber ser sí sabe que tiene otra deuda como con la sociedad, pero a veces el comunicador audiovisual como que se le olvida eso o prepondera mucho la expresión personal por encima de eso. Entonces estos chicos, que todos eran de audiovisual, los que me acompañaron, como que conectaron muy fuerte con el poder que tenía esa campaña digital que desarrollaron con Caficultores. Vieron todo el eco que tuvo en medios especializados, la repercusión que tuvo cuando lo lanzamos en el 2020, en términos de medios. El Espectador nos hizo un especial multimedia que nos replicó básicamente toda la transmedia en entregas. Entonces ellos dijeron como wow, es poderoso esto que estamos haciendo, digamos, afuera del mundo del entretenimiento y de la industria del entretenimiento y de las industrias creativas. Entonces eso fue, yo creo que de cara a un resultado que salió del semillero, un proyecto que yo tengo como muy en el corazón, porque me parece muy bonito el proceso que pasó con estos chicos, y lo que resultó es un super producto de altísima calidad, muy bueno. Claro que sí, profe, qué chévere. Mira, profe Paola, me estaba para ti con mucho cariño, ¿no? Hablar hace 10 años de investigación más creación era hablar de algo inexplorado, ¿sí? Por lo menos en los contextos institucionales de las universidades, y hoy todavía cuesta, ¿sí? Cuando comenzamos a encontrar esos espacios donde nosotros los líderes de semillero decimos a dónde llevamos a los estudiantes, ¿sí? Para mí siempre ha sido muy interesante el profe Andrés, que ha estado siempre como ahí en relación de la convocatoria, haber participado en estos dos últimos años en el encuentro que hacen en la Universidad de La Sabana. Para mí, como profesor investigador, lo que pasa allá es motivo de referencia, es decir, se consideran ustedes referentes en la formación en investigación desde la creación, de la investigación más creación, y si de pronto no fuera así, porque puede pasar, ¿tienen una ruta, un faro, un referente que diga para allá vamos porque nos llamó la atención hacerlo de esta forma? No sé si seamos referentes, la verdad. Para mí sí, son referentes. Sí. La pregunta ya me halaga, pero yo también diría que no. O sea. No, yo creo que sí se hace mucha investigación, creación, solo que no se dan espacios de difusión relevantes, y yo creo que es lo que hace falta, porque sí hay mucha investigación, creación. De hecho, hay muchas facultades de artes, de audiovisual, de comunicación, que hacen mucha creación. Incluso si nosotros sumáramos todo lo que se hace en creación en solo la facultad, no estamos mostrando nada, el semillero no muestra sino un mínimo de lo que se hace, porque es el que coordina el encuentro, pero ahí se produce, dentro de las clases ya se hacen unos proyectos increíbles. Incluso en social también, Angélica Villalba hace unos proyectos que se presentan en El Espectador, se presentan en otros medios, y no se han llevado, que deberíamos hacerlo, ¿no? Que no se han llevado al encuentro, y eso, yo creo que sí hay mucha producción, solo que falta más espacios donde se hable específicamente de investigación-creación, para empezarle a dar la relevancia que se necesita. Porque investigación-creación se ha hecho siempre, o sea, es algo que nace desde las artes, y las artes sin creación no existen. O sea, siempre se ha hecho la investigación-creación, y de hecho los artistas fueron los que abrieron ese espacio para hablar de investigación-creación, y las artes existen desde siempre, desde que la humanidad existen las artes. Y la creación hace parte de eso, es lo que nos permite contar historias, o sea, lo que nos hace humanos, que podemos contar historias y podemos registrarlas y crearlas y documentarlas de alguna manera visual o artística o demás. No sé si seamos referente, ojalá lleguemos a ser como ese referente, si queremos crecer más con el encuentro, empezar como a expandirlo a otras miradas, a llegar a más universidades, y que se den más discusiones con relación a esto. Yo creo que en algo que debemos evitar caer es que en los encuentros, los congresos y demás, a veces se tiende solo al presentar y no a hablar un poco de ese proceso enriquecedor que hay detrás de la creación, y lograr generar esos espacios en donde nos sentemos y como, bueno, y aquí qué sacaron diferente que nosotros podamos llegar a explorar, o cómo podemos generar sinergias con otras universidades e integrar, porque trabajamos de manera muy cerrada
y eso no es la base tampoco de una investigación creación. A veces solo trabajamos dentro de la universidad, incluso ni siquiera con otras facultades, que no tienen ni siquiera lógica si estamos en la misma universidad, si necesitamos apoyo en algo. Entonces yo creo que hay cosas todavía para trabajar muchísimo, para integrar. Buscamos eso, o sea, no somos... Afortunadamente el semillero es muy independiente y es lo que nosotros llevemos a trabajar con los estudiantes. Y eso hace que sea algo que los chinos les gusta mucho como participar, ser parte de... Y el semillero realmente no es de nosotros, de verdad es muy de ellos. Y en este momento, lo que están terminando este ciclo del semillero, eso ya es muy empoderado por ellos están liderando su trabajo, nosotros acompañamos mucho los procesos. Pero es un semillero gracias a que ellos están ahí y que tienen esos intereses y que quieren hacer cosas fuera del aula. Y es un tiempo que los estudiantes toman adicional para trabajar en esto y que nosotros también, por ese interés que ellos tienen, también es algo adicional que nosotros hacemos, además de nuestras labores que son extensas, pero nos gozamos el semillero, es como un respiro entre la semana. Ay, vamos a sentarnos, a hablar, a discutir, a crear y es chévere, o sea, a mí me ayuda mucho porque hacer solo o dar solo clases o escribir lo desconecta a uno de ese crear, y el semillero le permite a uno como sentarse un rato con ellos y crear. Profe, yo comparto mucho ese pensamiento que tienes frente primero al empoderamiento que debería surgir en un semillero, que sean los estudiantes los que movilicen pues esa marca, porque es una marca pequeñita, un producto que surge en un contexto institucional, ¿no? Profe Andrés, con esa perspectiva que tiene la profe Paola, tu compañera allí en el semillero, frente a esas sinergias, frente a cómo lo llevamos a más, porque para mí, repito, no solo son referentes, sino son inspiradores. Lo dice un profesor que, repito, está explorando mucho y quiere aprender y quiere crecer un poquito más, liderando pues a estos personajes que se están formando en investigación también desde la comunicación. Pero esa sinergia de la que habla ella ha traído a la retina la posibilidad de hacer un próximo encuentro, porque esto es un evento científico a nivel interinstitucional, es decir, en colaboración con otra universidad, o no iría hasta allá tampoco. No, el crecimiento del encuentro es un objetivo, o sea, mal haríamos en decir que queremos dejar el encuentro del tamaño que está o con los logros que tiene hasta la fecha, que pues para nosotros sigue siendo un encuentro pequeñito y hasta doméstico, y aún así en 4 ediciones ha tenido una evolución. Entonces sí deberíamos seguir creciendo, y en la medida en que nosotros veamos que hay una comunidad, el paso natural es el que usted plantea, profe, o sea, crecer con los demás, porque aquí no se trata ni de pararse sobre los demás y decir es que el que sabe de este tema soy yo, o los que sabemos somos nosotros en esta universidad, sino hacer avanzar el tema por lo menos en Colombia, o hacer avanzar el tema regionalmente, que sería pues obviamente un sueño todavía mucho más bonito abrirlo, hacer un encuentro internacional, que a hoy todavía es un encuentro nacional. Pues ¿qué pasa? La parte harta de hacer un encuentro pues está en cierto rigor, burocracia, papeleo y demás, y entre más involucrados pues un poquito más difícil de pedalearlo. Pues se puede, cuando hay voluntades y cuando hay gente, las tareas ingratas de la burocracia se hacen. Lo difícil es cuando no hay gente que impulse eso, y afortunadamente cuando uno está en proceso, como lo decía Pablo, como lo decías ahorita, con gente joven, hay un impulso que lo arrasa a uno. Entonces eso es chévere también de trabajar con semilleros, y es que a veces los estudiantes, justamente algunas veces porque no saben qué hay detrás de, y algunas veces porque no les importa, pues ¿qué importa, profe? Hagámoslo. O sea, le dijeron que no se puede, pues lo hacemos sin presupuesto. Fácil. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces no pasa nada. Esa irresponsabilidad es muy chévere, porque a uno lo que le diría la cabeza en algunos escenarios es como,
interinstitucional, no, pero entonces tengo que ir, levantar un expediente, vamos a hacer un convenio marco, firmamos el convenio marco. Para firmar el convenio marco hay que traer a los representantes legales de las dos instituciones. Esto ya se volvió Sí, es increíble, burocrático. Miren que eso que yo y entonces les... uno dice, no, yo lo voy a hacer nada más desde casa. Eso que yo les digo que es inspirador, para mí retador, uno lo guarda con recelo. Y repito ahí, qué chévere que aquí esté Sara, porque uno dice, a veces el estudiante no lo dimensiona. Llegar ahora, que salga de este podcast, a donde mi jefe, y decirle, imagínense que tuve 2 invitados y hacen un festival, la respuesta va a ser, ¿y el de nosotros para cuándo? Entonces uno dice, pues un momento, ¿no? Pero es súper interesante, profes, muchas gracias. Sara, yo sé que tiene un par de preguntitas más por ahí para ustedes dos, pero súper enriquecedor este espacio de manera específica que nos están regalando en nuestro video podcast El Rincón del Comunativo. No, Sara. a ustedes de nuevo por la invitación y Sí. gracias incluso por creer en el encuentro. Gracias a gente como ustedes, a semilleros como el de ustedes que están trabajando y están haciendo cosas, es que hemos tenido un eco. Y vamos a decirlo también, o sea, el encuentro también se ha ganado su lugar en la facultad, porque también antes era como, verdad, que ustedes tienen allá esa cosa, Que ustedes ¿cómo hacen es que algo. llama? Sí. Es Dale. que la doctora Paola, la profe Paola, mencionaba que es muy rico cuando los proyectos salen del aula, cuando todos estos que están aprendiendo, que están desarrollando, se ven un poquito más allá. Y yo quiero que usted nos dé consejos para estos semilleristas que estamos en formación. Cuéntenos cómo estos proyectos pueden salir del aula, cómo pueden verse en el campo laboral, cómo investigar se puede ver. Consejos, Paola. Consejos ¿Cómo se puede sacar del aula? Yo creo que siempre en el campo laboral. llevarlos al campo laboral del aula. Yo creo que uno debe aprovechar mucho el aula para construir portafolio y experiencia. Cuando los estudiantes llegan y van a la clase solo por cumplir el requerimiento de tener esa clase y no lo hacen de manera consciente, como esto es lo que me está construyendo para un día llegar a un lugar, a buscar trabajo. Cuando uno ya es consciente de eso, uno dice, esto que estoy haciendo, este fin minuto, este diseño, esto, lo que sea, va a ser parte de mi portafolio. Y debo trabajar en pro a que al final de mi carrera yo tenga una cantidad de contenidos, de experiencias. Haber estado en el semillero ya les da la posibilidad de, los chicos estuvieron hace poco también en un encuentro, de hacer una ponencia y decir, no, es que yo no solo tengo mi título, durante mi carrera hice esto y esto. Además participé en el semillero, además fui monitor, además tengo esta experiencia haciendo este trabajo, tengo proyección social porque hice ese trabajo con esta comunidad. Y es que la experiencia de aula no quede solo en aula si tú proyectas que ese contenido va a ser tu hoja de vida futuro. Y eso es lo que uno debería trabajar. Pues uno en la universidad no piensa tanto en eso, o sea, uno busca sacar una buena nota y ya, pero no sabe si realmente esto va a funcionar. Entonces, yo creo que es buscar eso, así no sean todas las clases, lo que me interesa. Yo tengo un chico que ahorita es mi monitor y a él le gusta mucho el diseño, y yo le digo a Dani, tienes que construir tu portafolio en pro a eso. Entonces él hizo el logo del FIA, él hizo el logo de todas las cosas de la facultad, o sea, es mi creador de logos, y eso le está construyendo un portafolio porque él, a pesar de que esté en audiovisual, le gusta mucho. Y yo le dije, y para la producción de su, no sé, de su documental, tenían que crear unas imágenes, unas gráficas, todo eso métete ahí y que ese sea tu portafolio. Entonces es empezar a construir eso. Yo creo que es más como un consejo como de mamá, como construyan ahí, no desaprovechen esas posibilidades de crear portafolio, porque esa es una entrada y sean sapos en todo, metas en lo que más puedan. O sea, de verdad que uno como profesor ama eso. Uno los ve haciendo registro, tomando fotos en eventos. Todo eso de verdad sirve porque es una experiencia que lo lleva
a tener un mayor acercamiento con lo que es en la realidad el mercado, lo que hay que hacer, que a veces toca recoger cables, sí, pero hace parte también de lo que alguien tiene que hacer en esa industria, entonces no está mal hacerlo. Por supuesto, no sé, me gusta mucho lo que usted dice porque como mencionaba, uno solamente trabaja para la nota y ya está. Y digamos, en el caso de un semillero, listo, para, no sé, no falta el que quiera hacer crecer su ego y demás, no, yo me presenté en esto, yo investigué esto, pero muchísimas veces uno no se toma el tiempo de pensar, esto sirve para mi futuro, esto me ayuda a crecer para mi futuro, y queda hasta ahí. Entonces, profesor Andrés, me gustaría que nos diera un saludo a nosotros, los comunativos, que estamos en este proceso, que no llevamos muchísimos años, pero que estamos dándole y que queremos llegar muchos años más a todo este mundo de investigación y comunicación. No, buenísimo. Entonces yo lo voy a hacer pues un poquito en la misma lógica de la pregunta que le hacías a Pau, y es como más allá de saludarlos y agradecerles porque pues ustedes dos están representando justamente a ese grupo de comunativos. Aprovechense ese espacio que tienen y aprovechense y quieran su semillero en la medida en que es un espacio especial y es de ustedes y es para ustedes. Ahorita tú decías una cosa que yo siempre lo he resaltado cada vez que me dicen que si vale la pena dirigir o participar en un semillero o no, y es que es un espacio académico muy raro dentro de la academia, porque justamente lo normal en la academia es que haya una mediación de un currículo, de una estructura curricular, de una nota, y cuando desaparecen esas cosas comienzan a aparecer otras cosas muy interesantes también. Y yo no quiero decir con esto ni mucho menos que es que toda la academia debería parecerse al semillero, digamos, es especial en la medida en que también es diferente. Si todo fuera igual al semillero, entonces uno diría como inventémonos un espacio con notas. Es especial justamente porque quitándole todos esos matices, entonces uno comienza a disfrutarse de otra manera el encuentro con el otro, el explorar la creación, el hacerse algunas preguntas particulares que ya no vienen propuestas por un plan de estudios, por un sílabus o por un profesor, sino por uno mismo o por sus compañeros. Entonces, como nativos, hagan crecer su semillero, quieran su semillero, cuiden su semillero, sigan haciendo estos espacios que están haciendo, sigan produciendo este tipo de contenidos que están produciendo y exploren. Como decía Pau, además de Sapo, sean muy curiosos, propongan al profe John y a otros profesores, propongan, reten, suban la vara de lo que estamos haciendo actualmente, hagan apuestas arriesgadas. Es el espacio para experimentar, justamente, es el espacio para decir, y si más bien hacemos esto que nunca hemos hecho y no sabemos hacer, porque justamente no hay costo. Que es lo peor que puede pasar, que nos equivoquemos e igual vamos a aprender en la equivocación. Entonces, pues qué mejor que esos espacios para hacerlo. Tenemos la oportunidad de embarrarla cuantas veces sean hasta que sea el momento indicado para decir, venga, que lo logré, que aprendí, que hice esto. Sí, mira que ahorita que Paola estaba hablando de justamente esos casos y esas recomendaciones que ya daba para el trabajo, un productico muy chiquitito que hicimos como por molestar una vez en un intersemestral. Realmente es que yo no quería dictar clases intersemestral Yo tampoco, porque me iban a poner una clase que yo no había dado antes, entonces me tocaba preparar y yo no sé qué. Y entonces, hablando con mi jefe del momento, eso fue con Maritza, yo le dije, no, bueno, pues es que si existiera la posibilidad que me dejaran hacer quedó escrito un film minuto de animación muy bonito con el semillero, y pues no lo vamos a poder producir porque se nos acabó el semestre. Si yo no estuviera al frente de una clase en este intersemestral, estratégico. Nos buscábamos la manera para hacer un experimento que no hemos hecho en el semillero, y es hacer como un pequeño estudio de animación durante 3 semanitas en el intersemestral. Entonces Maritza me compró la idea e hicimos un cortico que se llama Chao Pescado. Y Chao Pescado, que es un gag que salió ahí de esas sesiones de divertimento con ese grupo, sirvió para que 7 de más o menos 10 estudiantes que participaron en el proceso
se decantaran definitivamente por la animación como lo que querían hacer de ahí en más, y hoy son animadores. Y nosotros no somos una escuela de animación, y de hecho los poquitos que están interesados en animación a veces son muy temerosos de meterse de lleno porque nunca en la carrera tienen como la posibilidad de entrar de lleno en un proceso de producción. Algunos locos se dejan convencer por profes como Paola, como Javi, como yo, en que lo hagan de tesis, pero a algunos les da vértigo y entonces terminan haciendo otra tesis como más segura porque nunca se dieron la oportunidad de meterse en un proceso de producción de animación. Estos locos nada más en esas 3 semanas dijeron: wow, ya lo viví completo, esto es muy diferente a hacer nada más un ciclo de caminado para la clase de Andrés o de Paola o de Joaquín. Esto es diferente a simplemente hacer un ejercicio de segundos. Esto ya entiendo la lógica desde el comienzo hasta el final de una producción. Si es esto lo que quiero hacer. Salieron de ahí 3 tesis de animación, y lo que te digo ahorita, pues es gente que está en estudios de animación como Dinamita, Venturia, Nicole, que está trabajando en Vancouver, o sea, un montón de chinos súper talentosos de un experimento, solo porque Andrés tenía pereza y no, mentira, no, solo porque ellos se lo tomaron en serio y lo hicieron, digamos, con una pregunta personal adentro, y es: ¿será que más allá de que me gusta el lenguaje animado, más allá de que soy bueno para dibujar, sirvo para esto? O sea, ¿será que soy capaz de producir un corto? Y bueno, se lo respondieron. Qué chévere, profe. Nos identificamos mucho, será porque somos profesores. De hecho, Sara hoy está acá y ustedes están acá a raíz de algo muy parecido, ¿no? ¿De qué manera evito que en este intersemestral... ¿sí? Y es verdad, pero uno disfruta más estos espacios, ¿sí? Los vive porque realmente la naturaleza de la clase tradicional, pero a veces esa carga académica, como uno la libera con ellos, con los semilleristas y con todo lo que ocurre todo el tiempo. Yo quiero agradecerles nuevamente pues haber estado acá, haberse tomado el tiempo de venir hasta la universidad, a Sara por estar representando a sus compañeros como líder del grupo audiovisual, porque pues lidera ese grupito audiovisual. Y nada, invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok, que obviamente en el canal de YouTube, donde pues, estamos ahí todo el tiempo. Y nada, bienvenidos siempre a la universidad. Nos vemos en un próximo episodio del Rincón del Comunativo. Muchas gracias por estar acá. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a los dos.